Hola, ¿cómo están? Bueno, acá les voy a grabar la segunda parte de la clase sobre Piaget. Vamos a recordar que estamos viendo teorías del aprendizaje y que estamos viendo factores que hacen al desarrollo cognitivo e intelectual. En esta segunda parte vamos a continuar con este autor que corresponde a la corriente constructivista, ¿sí? Así se denomina esta corriente que está dentro del cognitivismo y que considera que las estructuras mentales se van, digamos, enlazando una con otra progresivamente y que se hacen a partir de la acción concreta sobre el medio. ¿Sí? Vamos a repasar un poquito los dos conceptos fundamentales que nosotros vimos la semana pasada en relación a la asimilación y acomodación, que ustedes saben que son dos procesos mentales que están en interacción constante, ¿sí? La asimilación, nosotros habíamos visto ya varios ejemplos, tiene que ver con incorporar la realidad o parte de ella a esquemas mentales preexistentes. Ninguna conducta implica un comienzo absoluto, parte siempre de estructuras anteriores, ¿sí? Esto es propio del constructivismo y a partir de allí es que la asimilación toma sentido. El niño o niña acude al mundo con los conocimientos construidos hasta ese momento y los usa para atribuir significado, para comprender los objetos. Cada comportamiento entonces va a suponer asimilar el objeto de la actividad a las estructuras previas de conocimiento que llamamos esquemas. Va a implicar una generalización, o sea, el conocimiento que yo tengo lo aplico a nuevas cosas, ¿sí? Generalizo el conocimiento previo a nuevas parcelas de la realidad. Esto asegura la continuidad de las estructuras y la integración de elementos nuevos a estas estructuras en interacción con el proceso de acomodación. El proceso de acomodación lo vamos a definir como aquel mediante el cual el sujeto modifica sus esquemas, ya no la realidad, modifica sus esquemas, las estructuras cognitivas previas, para poder incorporar a esta estructura nuevos objetos. Pensemos que un objeto nuevo, cuando aparece, si no encuadra totalmente en el esquema que yo ya tenía y no lo puedo asimilar, ¿sí? Me va a ofrecer cierta resistencia a ser conocido por las estructuras ya construidas, porque justamente no entra del todo, como el ejemplo que veíamos del zorro en relación al perro, de la pala en relación a la cuchara, ¿sí? Entonces el sujeto lo que va a hacer es modificarse a sí mismo, acomodar sus estructuras de conocimiento previa para que puedan también dar cuenta de los nuevos objetos. Y así es la interacción dialéctica y este constructivismo lo que implica es que complejizo lo que conozco del mundo, complejizo los conocimientos y al mismo tiempo me complejizo a mí mismo en mis propias estructuras mentales. Por eso es tan importante el contacto y la estimulación con el medio, para conocer más del medio, pero también para desarrollar estructuras mentales más diversas y más complejas. Esto sería como un reajuste del conocimiento que permite al niño o niña conocer más cosas de la realidad y modificar o construir nuevos esquemas de conocimiento para utilizar posteriormente, ahí sí, asimilando nuevos objetos, ¿sí? Por eso la interacción dialéctica entre asimilación y acomodación. Entonces, como para sintetizar esta primera parte, tenemos que pensar que la adaptación cognitiva, que así se define como el conocimiento para Piaget, es un constante adaptarnos a la realidad, conocer, va a implicar siempre un equilibrio entre asimilación y acomodación. Cuando predomina la asimilación, ¿sí? El pensamiento evoluciona en sentido egocéntrico. Se tiene poco en cuenta las propiedades nuevas y diferentes de los objetos. ¿Sí? Esto haría que el zorro es un perro, ¿no? Bueno, pero el zorro uno le explica, tiene distintas, no sé, las orejas o la cola. No, pero no, es un perro, ¿sí? Como que me pongo rígido porque prevalecen mis estructuras previas y lo que hago es modificar el objeto, negar parte de las diferencias que tiene el objeto con mi esquema previo para asimilarlo. Cuando predomina la acomodación,
lo que vamos a encontrar son comportamientos de imitación, es decir, todo el tiempo tratando de generar algo parecido a lo que está fuera de mí. Por eso es tan importante el equilibrio, porque si cuando somos más grandes predomina uno o el otro, se pueden dar dificultades en los aprendizajes, porque ambas se requieren. ¿Sí? En un caso, porque la asimilación va a impedir la incorporación de nuevos conocimientos, y en otro caso, porque todo el tiempo voy a estar concibiendo el nuevo conocimiento como algo novedoso y no lo voy a poder anclar, no lo voy a poder eh, registrar con las cuestiones parecidas que tienen. Vamos a dar un ejemplo de esta pandemia. ¿Qué es lo que se dice? Que nosotros, no hay nadie vivo que haya vivido, no hay nadie vivo actualmente que haya pasado por una pandemia. Por lo tanto, ¿qué no hay? No hay esquemas de pensamiento, no hay con qué yo lo puedo acomodar. Por eso aparecen estas ideas desde lo cultural, de las películas de pandemia, o también situaciones parecidas como en las guerras, ¿sí? Porque lo que se trata es de tomar un esquema previo para pensar lo nuevo, en este proceso de asimilación. Pero la verdad es que no sirven ni los esquemas de la guerra, ni los esquemas de las películas, entonces hay que generar nuevos esquemas, que es, bueno, cómo vivimos la pandemia del COVID en estas circunstancias. ¿Sí? Me parece que es un buen ejemplo. Ahora para cerrar, lo que vamos a ver es una de las cuestiones por ahí un poco más difíciles. Yo no pretendo que ustedes se las aprendan de memoria, solamente que conozcan ciertos hitos, porque lo que vamos a ver es que estas estructuras se van asentando unos sobre otras y se van complejizando. Esto Piaget lo fue trabajando en relación a estadios del desarrollo, ¿sí? Lo que Piaget va a contar básicamente es que hay distintos momentos de esta asimilación y acomodación en los cuales predominan algunas cuestiones del cuerpo o del pensamiento y que sobre la base de una se van a sentar las otras. Entonces va a decir básicamente que existen 4 estadios del desarrollo, ¿sí? De 0 a 24 meses, de 0 a 2 años, que es entre el nacimiento y la aparición del lenguaje articulado en oraciones simples, uno podría decir, el conocimiento se da por interacción física con el entorno, concretamente puesto el cuerpo ahí, o sea, no tanto en el pensamiento, sino en lo que yo puedo captar en la experiencia. ¿Sí? Hay absolutamente un egocentrismo, lo que yo siento, lo que yo percibo, lo que yo experimento es lo que es, eso es el conocimiento, totalmente centrado en lo que yo puedo captar empíricamente. ¿Sí? A este periodo lo denomina sensorio-motor o sensorio-motriz, 0 a 2 años. A partir de los 2 años y hasta los más o menos aproximadamente 7 años, fíjense que es un poquito más del pasaje del preescolar y el primer grado, ¿no? Es el periodo preoperacional. ¿Sí? El periodo preoperacional empieza a tener la capacidad de pensar, de manipular en imágenes en el pensamiento. No necesito tanto la acción, sí para incorporar nuevos conocimientos, pero también puedo esta acción imaginármela, entonces puedo pensar básicamente. ¿Sí? Es un tipo de pensamiento bastante mágico, pero tiene algo que es importante, que es la capacidad de ponerse en el lugar del otro. En lo vincular también hace que empiecen a darse ciertas formas que se van a llamar de reversibilidad en el pensamiento, de poder ir y venir entre ciertas cuestiones, pero a nivel mental. No necesito hacerlo tan concretamente, aunque todavía necesito la experiencia. ¿Sí? Durante mucho tiempo va a ser importante la experiencia, lo que yo vivencie. Acá todavía, 2 a 7 años, estoy muy ligado a esto, y aunque pueda revisar algunas cuestiones mentales, necesito poder hacerlo, ¿sí? Con el cuerpo ahí, a las cuestiones que hacen a los conocimientos y a los procesos de pensamiento. Entre los 7 y los 12 años, fíjense que en la primaria aparece el estadio de las operaciones concretas, ¿sí? Es menos egocéntrico, menos centrado en la experiencia y
aparece la lógica, pero la lógica todavía está ligada a lo que uno puede ver y hacer. Todavía lo que sería el pensamiento abstracto cuesta, ¿sí? Por eso las matemáticas son tan ligadas a problemas de la vida cotidiana y al conteo, ¿sí? Pero a partir de los 12 años, si estas estructuras fueron de alguna manera estableciéndose bien y con buen sustento, aparece la capacidad para hacer la lógica formal y el pensamiento abstracto y llegar a conclusiones solo con la manipulación mental. ¿Sí? Poder generar hipótesis a partir de ideas. No necesito verlo y experimentar tanto. ¿Mm? Esto no es tajante, sépanlo. Puede ser un adulto que necesite las operaciones concretas para aprender algo novedoso. Vamos a pensar un poquito en la etapa sensorio-motora, que es entre los 0 y los 2 años. ¿Sí? Ahí los niños y niñas construyen progresivamente el conocimiento y la comprensión del mundo mediante la coordinación de la experiencia, como la vista y el oído, con interacción física con los objetos, como agarrar, chupar, pisar, tomar, romper, ¿sí? Y se van dando cuenta de las cosas que pasan. Dentro de este periodo, que es el sensoriomotor, es un periodo importante, lo que hace Piaget es dividir en subetapas. De nuevo, no me interesa que ustedes las conozcan de memoria, ¿sí? Sino que las tengan a mano, pero que sepan que hay esto, una cuestión progresiva y de nuevo hay ciertos hitos. Fíjense que entre 0 y 1 mes lo que hay son ejercicios reflejos, ¿sí? Son reflejos innatos sobre los cuales empiezan a adquirir cierto control. El ejercicio reflejo, por ejemplo, de la succión, no viene con el reflejo de la succión, pero se empieza a usar como deliberadamente y a ejercitarlo. Y entonces chupo distintas cosas y a partir de esta succión voy conociendo el mundo. Podríamos decir siempre relativo, entre 1 mes y los 4 meses aparecen las reacciones circulares primarias que le llaman, ¿sí? Los niños y niñas lo que hacen es repetir las conductas placenteras que ocurren por azar sobre el propio cuerpo. De repente en este chupar todo, chupo el pulgar, el dedo, y aparece cierto placer. Entonces ya ahí empiezo a repetir eso. Ya no es el ejercicio del reflejo de succión, sino la succión sobre un objeto que me dio placer. Entre los 4 y 8 meses aparecen las reacciones circulares secundarias. El niño o niña hace accidentalmente algo interesante o placentero, pero ya sobre un objeto que no es del propio cuerpo. ¿Sí? Por ejemplo, tocó sin querer el móvil que está en su cuna y vio que algo de su movimiento generó este movimiento de lo externo y trata de repetirlo. ¿Sí? Trata de repetirlo y en esto aparece cierto placer. Entre los 8 y 12 meses se habla de una coordinación de los esquemas estos secundarios, porque acá empieza a darse algo que es muy importante. El niño o niña cuando es muy chiquitito lo que no ve no existe, pero cuando empieza, por ejemplo, a hacer estas reacciones circulares secundarias, que sin querer toca un móvil y este móvil empieza a moverse, para repetirlo, esto implica que en algún punto haya cierto recuerdo de que haciendo ese movimiento este móvil empezó a sonar o a generar movimiento. Y ese recuerdo es como que empieza a ser la base de lo que vamos a llamar el esquema de objeto permanente, todavía parcial, que es pensar que eso mismo que estuvo moviéndose, si yo hago algo, puede volver. ¿Sí? Es como que todavía no capto que es el mismo objeto, que es la misma acción, pero algo de la permanencia empieza a aparecer, que no es algo con lo que vengamos de nacimiento, es un logro cognitivo. ¿Sí? Entonces, la coordinación de estos esquemas secundarios, ¿sí? Lo que pasa entre los 8 y 12 meses es que empiezan a anticipar sucesos, empiezan a anticipar cosas que pueden pasar y a utilizar esquemas previos para resolver problemas en situaciones actuales. ¿Sí? No sé, por ejemplo, con la intención de producir un sonido, golpea el móvil. Lo produjo al azar, golpeó, se movió el móvil, pero también hubo un sonido, y entonces empieza a querer
¿sí? Hacer esto. ¿Y qué empieza? Un hito. La conducta intencional y anticipatoria. Si hago esto, va a pasar esto otro. Todavía es un pensamiento muy rudimentario. Entre el año y el año y medio más o menos aparecen lo que son reacciones circulares terciarias. ¿Qué es esto? Empiezan a experimentar con acciones nuevas para ver lo que sucede en lugar de repetir patrones de conducta ya aprendidos. En lugar de aplicar el esquema conocido, empiezo a generar nuevos. Fíjense que acá está la acomodación muy presente. Pero, ¿qué hacen para esto? Porque todavía no hay un pensamiento deliberado, realmente anticipatorio. Entonces, se sirven del ensayo y error, ¿no? Empiezan a ensayar y si hago esto, si hago lo otro, ¿no? Por ejemplo, no sé, agarrar un palo para agarrar un objeto. Acá esta noción de la permanencia de objeto, de que el objeto está ahí más allá de lo que yo haga con él y de que lo vea, empieza a ser más fuerte para finalmente, entre el año y medio y los 2 años, empiecen a aparecer lo que se denominan soluciones mentales. Empiezan a pensar en los problemas para encontrar soluciones mentales. Internalizan las acciones que hicieron, porque hasta ahora era todo con el cuerpo, y sus consecuencias, y no se basan exclusivamente en el ensayo y error, en lo que sale y no sale, sino que recuerdan lo que hicieron y buscan deliberadamente producirlo y también pueden generar una acción nueva que nunca hicieron deliberadamente solo con el pensamiento. ¿Sí? Yo les voy a dejar un videíto para que ustedes vean sobre estas etapas, que es muy interesante y que está bueno que ustedes lo conozcan, insisto, no lo tienen por qué saber de memoria esto. Cuando hablamos, en cambio, entre los 2 y 7 años, fíjense que es una franja muy grande del periodo preoperacional, que hablamos de inteligencia representativa, lo que podemos decir es que acá comienza cuando se ha comprendido la permanencia del objeto, ¿sí? La conservación del objeto es uno de los grandes logros. ¿Qué es la conservación del objeto? ¿Sí? Es esa posibilidad que tiene el niño de incorporar a su pensamiento el objeto. Es decir, que eso que no ve y que no puede tocar, sí lo puede pensar y sabe que existe, independientemente de que pueda experimentarlo. ¿Sí? Es lo que hace que yo esté en la cocina y me acuerde de mi juguete favorito y vaya a la habitación a buscarlo, porque sé que está ahí. Para saber que está ahí, para recordarlo, es porque en mi mente esto está incorporado y es una representación. El juego de dónde está esta que se tapa, dónde está, acá está, o de tapar un objeto y dónde está y que lo encuentre, que da tanto placer, va anticipando esta ganancia cognitiva. Entre los 2 y los 7 años entonces decimos que es la inteligencia representativa, pero podemos hablar de una subetapa entre los 2 y 4 años que sería de la función simbólica o semiótica, que acá esto vamos a profundizar muchísimo el año que viene. ¿Sí? Los niños y niñas aún no pueden manipular y transformar la información de una manera lógica. Sin embargo, sí pueden pensar en imágenes y símbolos. ¿Sí? Piensen que acá, bueno, se empieza de la adquisición del lenguaje, del dibujo, de los juegos representativos, tal vez hasta de la escritura, algo de esto a los 4 años ya puede empezar a darse, los juegos de roles, es el juego simbólico que vamos a ver en mucha más profundidad, como les decía, en Psicología 2. Y entre los 4 y 7 años, los niños y niñas entran en una etapa que se llama de pensamiento intuitivo. Tienden a ser muy curiosos y a hacer muchas preguntas, empezando el uso del razonamiento primitivo, ¿no? Hay una emergencia en el interés de razonar, de querer saber por qué las cosas son como son. Y Piaget llamó a esto etapa intuitiva porque los niños se dan cuenta que tienen una gran cantidad de conocimientos, pero no son conscientes de la forma en que los adquirieron, ¿sí? Por eso esto de, bueno, lo sé y no sé muy bien cómo lo sé, que es propio de lo que decimos intuición. Después, y esto lo voy a pasar muy rápido porque a ustedes les interesan las otras etapas, viene la etapa de entre 7 y 11 años aproximadamente, el operatorio concreto, este
el periodo en el que el niño ya puede aplicar la lógica y ya no conoce solo intuitivamente, sino racionalmente, ¿sí? Hace uso de comparaciones. Acá se puede dar la reversibilidad y la seriación, que es la reversibilidad, que si yo tengo un tarro con agua de 1 litro y lo vuelco a 2 tarros de agua de medio litro, sé que si esos 2 tarros de agua volvieran a la botella inicial, conformarían 1 litro. ¿Sí? Eso es reversibilidad. Sé que si tengo un chorizo de plastilina y lo corto, es el mismo chorizo de plastilina que lo puedo volver a unir, por ejemplo. Esto es muy importante para después poder pensar en las matemáticas. Muy importante. Y después la seriación, que es esta, la posibilidad de ir progresivamente sumando y restando, que es la base de los números, ¿no? Acá empieza a haber entre los 7 y 11 años como una disminución del pensamiento egocéntrico que tiene que ver con que yo conozco de la manera en que lo experimento y creo que eso es el objeto, tal como lo experimento, me cuesta pensar que se pueda ver algo de otra manera o que se pueda pensar de una manera distinta a la que yo pienso, ¿sí? Pero acá empieza a bajar este pensamiento egocéntrico porque empieza a aumentar la capacidad de centrarse en más de un aspecto de un estímulo. Entonces yo puedo decir que, bueno, no sé, las frutas son frutas, pero también dentro de las frutas hay distintos tipos, pero también las frutas pertenecen al reino vegetal, o sea, esta posibilidad de lo que tiene que ver con los grupos y los subgrupos que permite abstracciones, ¿sí? Pero todavía pueden, digamos, aplicarlo más que nada a objetos concretos. De todas maneras, esto Piaget lo investigó y lo investigó en sus hijos y nietos, y la verdad que hoy en día algo de esto se revisa, porque sobre todo con el tema de la tecnología, hay muchos esquemas que han cambiado y lógicas que han cambiado, pero es una buena base para comprender cómo se da el desarrollo. Vamos un ejemplo de esto, ¿no? Un niño de 7 años puede razonar que el Sol es más grande que la Tierra, aunque cuando mire el cielo lo vea más pequeño, ¿sí? Esta es la posibilidad de pasar del pensamiento egocéntrico a un pensamiento razonado. Bueno, a partir de los 11 años es la etapa de las operaciones formales, ¿sí? Que la inteligencia se demuestra a través del uso lógico de símbolos relacionados con conceptos abstractos. Y en este punto como que el niño o niña es capaz de razonamiento, de hipótesis, de hacer deducciones, todo manipulando en el pensamiento. En este periodo comienzan a dominar las relaciones de proporcionalidad y conservación, sistematizan operaciones concretas del periodo anterior y desarrollan las operaciones formales, la lógica, como decimos, la abstracción, las implicaciones, conjuntos, subconjuntos, ya a un nivel más complejo, y no necesariamente en objetos reales, pueden trabajar en abstracto, ¿sí? Bueno, esto yo no profundizaría más porque a ustedes no es lo que más les interesa. Bueno, yo ahora les voy a dejar un videíto para que vean esto de los estadios. Espero que les haya resultado interesante, es algo que ustedes tienen que conocer, insisto que no de memoria. Por ahí sí pensar, si tengo que saber, bueno, cuándo aparece la permanencia del objeto, que da lugar justamente a la función semiótica, a la función de representación, al inicio de lo que es el pensamiento, es muy importante. En qué momentos aparece lo simbólico, el juego simbólico, la posibilidad de hablar, ¿sí? Y la posibilidad de comunicarse, y en qué momentos baja un poquito el pensamiento tan egocéntrico y se puede adquirir cuestiones más operatorias, ¿sí? Que, bueno, ahí puede ser, uno diría, desde entre preescolar y los 7 años, ¿sí? Algo de esto empieza a aparecer y facilita mucho todo lo que son los contenidos escolares. ¿Mm? Bueno, espero que les haya interesado. Les voy a dejar, como decía, este videito que lo explica muy claramente. Y bueno, por favor, lean Piaget, cierren Piaget, es muy importante porque vamos a ver otros autores a partir de la próxima dentro del constructivismo y dialogan constantemente con Piaget esos otros autores. ¿Sí? Bueno, espero que les haya servido. Nos vemos.